amor. Buenas, ¿me escuchan? Hola, buenos días, sí se escucha. Hola, buen día a todos. Bueno, ¿cómo andan? Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos, la clase de hoy de enfermedades inflamatorias, lo mismo que la otra vez, le muestro el PowerPoint y acá le mandé en el chat el Google Form para que después yo les voy a ir diciendo y van contestando. ¿Estamos? Bueno, a ver, faltan algunos, pero ya vamos empezando, así no se nos hace muy tarde. Bueno, ahí están viendo el PowerPoint. Sí, se ve, doctora. Perfecto. Contesten por las dudas. Así no hay. Bueno, entonces empezamos. Enfermedades inflamatorias intestinales y empezamos con un caso clínico. ¿Les parece? Dale. ¿Quiere leerlo alguien? Sí, ¿Quiere alguien leer? Yo lo leo. Bueno, dale, arranca. Paciente femenino. De repente se silenció. Paciente femenino de 32 años consulta por aumento del número de posiciones, 8 por día, con sangre. En ocasiones sangre sola, de 3 meses de evolución, asociado a tenesmo y astenia. También refiere que cuando orina sale materia fecal. En el interrogatorio dirigido refiere dolor en las articulaciones, principalmente rodillas y tobillos desde los 25 años. Apetito y peso conservado, no fiebre. Antecedentes personales: migraña, no alcohol, tabaquismo, consume AINES diarios, cirugías, apendicectomía a los 11 años. Antecedentes familiares: la abuela paterna tiene cáncer de colon, 60 años. Examen físico: signos vitales normales, abdomen blando, depresible, indoloro, ruido hidroaéreo positivo, no se palpan organomegalias, sin ascitis. En el miembro inferior derecho presenta una úlcera con centro necrótico rodeado de un borde violáceo, TRD. Examen perianal: pliegue interglúteo húmedo por secreción mucopurulenta, observándose orificio yuxta anal. No se palpan tumoraciones, dado que dedo de guante con material fecal con sangre. Perfecto, el TRD es tacto rectal digital. Y está muy bien. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué leíste recién? Mariana. Perfecto, bueno. Entonces, 32 años, 3 meses aumentó el número de posiciones por día, dolor en las articulaciones de los 25, todos estos antecedentes familiares y, bueno, el examen físico es ese. Ahora, vamos al cuestionario, a la pregunta número 1. El Google, acá está. Entonces, ¿ahí ven el Google, el formulario? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, pregunta 1. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos les parece más acertado? Cáncer de colon, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o un cuadro de mala absorción intestinal. ¿Podría pasar el link, doctora? Sí,
No, en enviar. Esperen que... Ahí está, ahí lo pasé. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, a ver, respuestas. Poquitas. Cáncer de colon, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y cuadro de mala absorción intestinal. ¿Qué les parece que se trata esto? Aumento de las deposiciones con sangre, de 3 meses de evolución, sin pérdida de peso, no fiebre, no dolor abdominal, no astenia. Bueno, vamos que falta la mitad. Bueno. La mayoría contesta, el 70%, que es una colitis ulcerosa. Un porcentaje, un tercio, más o menos, contesta enfermedad de Crohn y un porcentaje más bajito, cáncer de colon, cuadro mala absorción intestinal. A ver, alguno que puso cáncer de colon, ¿por qué le parece que puede ser esto un cáncer de colon? ¿Quién contestó cáncer de colon? ¿Por qué dicen que puede ser cáncer de colon? ¿Qué les parece? ¿Y? ¿Qué les parece? ¿Puede poner de nuevo el caso clínico? Sí, por supuesto. Ahí vamos. Acá está. 32 años, aumento del número de las exposiciones por día con sangre, a veces sangre sola, asociado a tenesmo. Tenesmo es sensación como de evacuar, ganas inminentes de ir al baño, de hacer caca, pero después no evacúa nada. Y astenia, y cuando orina, sale materia fecal en la orina. Y después, al interrogatorio dirigido, le duelen las articulaciones, rodillas y tobillos de los 25 años. ¿Qué les parece? ¿De qué se trata esto? A ver cómo van las respuestas. Bueno, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Está bien, digamos, lo que contestaron enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, porque esto se trata, lo más probable es que sea de un cuadro de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿está? Por la edad de la paciente, por el cuadro clínico, aumento de las deposiciones, con sangre y demás. Como antecedentes tiene una abuela con cáncer de colon. Si bien el cáncer de colon puede dar sangrado en la materia fecal, la edad de la paciente es joven y tiene otras cosas que nos hacen pensar en una enfermedad inflamatoria. ¿Y por qué parece que puede ser más enfermedad de Crohn que hallazgo, ya sea en el examen físico o en el interrogatorio, que sea una enfermedad de Crohn y no una colitis ulcerosa? ¿Qué les parece? ¿Puede ser la artritis que tiene? Exacto. La artritis, ahora vamos a ver bien, pueden estar en las dos, pero generalmente acompañan más a la enfermedad de Crohn. ¿Qué más? ¿Puede ser también por la fístula que refiere? ¿Y cómo te das cuenta que tiene una fístula? ¿Qué al interrogatorio o por qué decís? Porque al orinar sale materia fecal también. Exactamente, perfecto. Una fístula es una comunicación entre dos cavidades y si orina y sale materia fecal, ¿qué quiere decir? Que hay una fístula que comunica o la vagina o la vejiga con el colon o el recto. O sea, puede ser una fístula vesico-colónica o rectovaginal, por ejemplo. Exactamente, muy bien. Después, ¿el examen físico les llama algo la atención? ¿Podemos ver el Doctora, caso clínico? Claro, ¿podría poner el caso clínico, por favor? Ah, perdón. ¿Ahí no lo están viendo? No, ahí estamos viendo el cuestionario. Ah, muy bien. ¿Ahí?
Ahí sí, gracias. Sí, avísenme cuando, porque yo pensé que estaban viendo. Ahí está, a ver. Como bien decía la compañera, la fístula, porque sale materia fecal cuando orina. ¿Qué más? ¿Al tacto rectal le llama algo la atención? La secreción purulenta. La secreción exactamente, o sea que tiene compromiso perianal. Y la enfermedad perianal está más relacionado con la enfermedad de Crohn que con la colitis ulcerosa. Después, en el miembro inferior derecho, ¿eso de qué se trata? ¿De qué le llama la atención? ¿De qué puede ser eso? ¿Es normal? ¿Tiene que ver con esto? ¿No tiene que ver? ¿Es una casualidad? No, y al ser una enfermedad autoinmune, también pueden estar comprometidas regiones externas al intestino, ¿no? Sí, y las enfermedades inflamatorias, si bien son enfermedades que comienzan en el intestino, son enfermedades sistémicas, por eso a veces pueden presentarse con manifestaciones extraintestinales. Entonces, las enfermedades inflamatorias son dos, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa, ¿qué afecta? ¿Qué les parece? ¿Qué órgano afecta? El colon. El colon, exactamente. El Es decir, colon y el recto. el colon y el recto. La mayoría de las veces, 95%, el recto está afectado. Y en la enfermedad de Crohn, en cambio, afecta cualquier parte del aparato gastrointestinal, desde la boca al ano. Si bien en la Argentina lo más frecuente es que afecte el colon y el ilion terminal. Es mucho más raro la enfermedad de Crohn del duodeno o de otras localizaciones. ¿Está? Pero esto es fundamental, las dos diferencias entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Después, otras diferencias. La colitis ulcerosa, acá ven la fotito, afecta mucosa y submucosa. En cambio, la enfermedad de Crohn afecta de forma transmural, es decir, todas las capas, y afecta también a la serosa. Entonces, por eso, al afectar también la serosa, puede ser que esto lleve a microperforaciones y ahí se van formando toda la enfermedad perianal, las fisuras, las fístulas. También al microperforarse eso puede formar abscesos, fistulizar del colon o el recto a otras cavidades. Esas son las dos diferencias. ¿Estamos? El cuadro clínico, a ver qué les parece cómo se presentan las enfermedades inflamatorias. Como el cuadro, por ejemplo, de la paciente. Aumento en el número de posiciones, o sea, en la frecuencia. Sí. Bueno, con presencia de sangre en las heces. Bien. Sangre, a veces sangre sola. A veces si está comprometido el recto también puede dar moco. Tenesmo, esto que tenía la paciente, es como sensación inminente de ir al baño, pero es en realidad por la misma inflamación del recto. Muy bien, como dijiste recién, aumento de las deposiciones, generalmente, o sea, más líquidas, más acuosas, puede tener moco o sangre. El dolor abdominal en la colitis ulcerosa no es frecuente. Si está presente, hay que sospechar o que haya una complicación o que se trate de una enfermedad de Crohn. ¿Tá? Y la colitis ulcerosa generalmente no afecta tanto el estado general. O sea, el paciente no luce tan enfermo. No hay fiebre, no hay pérdida de peso, generalmente no hay astenia y demás. En cambio, la enfermedad de Crohn, sí, el paciente presenta astenia, puede perder peso, puede tener episodios de fiebre. Y los síntomas y signos dependen del sector donde esté comprometido. Como puede afectar cualquier parte del aparato gastrointestinal, esto depende de qué sector afecte, va a generar el síntoma. Por ejemplo, si afecta el colon es muy parecido a la colitis ulcerosa. Si afecta el intestino delgado puede presentarse con cuadros suboclusivos, con distensión, con dolor abdominal crónico, también, o que haya una masa abdominal palpable y demás. ¿Sí? Estas son las grandes diferencias en cuanto al cuadro clínico, como por ejemplo tenía la paciente.
Bueno, ahora vamos a la pregunta 2. Acuérdense que si se corta, nos volvemos a conectar, ¿está? Bueno, pregunta 2, entren al formulario. ¿Están viendo acá el formulario? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, el cuadro clínico. ¿Qué métodos complementarios le solicita? Un laboratorio, una videocolonoscopía, más una endoscopía, esto VEDA es videoendoscopía digestiva alta con biopsias duodenales, más radiografía abdomen, o laboratorio y videocolonoscopía, tercero un laboratorio, y por último, laboratorio más videocolonoscopía y una tomografía de abdomen. ¿Quieren ver de nuevo el caso clínico? Bueno, a ver. Entonces, acuérdense, paciente con aumento del número de deposiciones, paciente joven de 32 años. ¿A qué edad se presentan las enfermedades inflamatorias? ¿Alguien tiene alguna pista, alguna idea de eso? Entre Porque en los este 20 y los caso, 40. ¿cómo? Entre los 20 y los 40 y después de los 70. Exactamente. La colitis ulcerosa tiene un pico en los pacientes más jóvenes, 20, 30, puede ser hasta 40, y después un segundo pico más o menos a los 60 años. Y la enfermedad de Crohn es más frecuente que se presente en los pacientes más jóvenes, de 20, 30 años. Esto es lo más frecuente, pero no quiere decir que se presenta a cualquier edad, ¿está? Este es un caso típico de una paciente de 32 años. Bueno, entonces, ¿qué método le piden? La mitad le pide un laboratorio, una videocolonoscopía, una endoscopía con biopsias duodenales, una radiografía de abdomen, todo. Y después está dividido entre... no, perdón, la mitad laboratorio y colonoscopía, perdón. Y después, el 27% le pide todo y un 22% solo laboratorio, videocolon y tomografía. Ahí está un error, tomografía de abdomen. Bueno, a ver, alguien que votó por laboratorio y videocolonoscopía, a ver si se anima a ver por qué eligieron eso. ¿Qué les parece? ¿Alguien que haya opinado por qué puso eso? ¿Casualidad o tiene alguna idea? Y laboratorio, por un lado, para ver si puede llegar a detectar algún tipo de alteración en las células inmunes o, por ejemplo, cambios en el hemograma. Exacto, hemograma para También ver si hay podría, anemia. Muy bien. ¿Qué más? claro, también recuento de glóbulos blancos, a ver si hay aumento. Anticuerpos también tendría que pedir. No sé cuál es igual, pero ¿Qué quizás. suena? Sí, Ahora vamos y a ver. después, bueno, y videocolonoscopía porque, nada, o sea, entrar a ver qué se ve, si se ve una, o sea, en las diapositivas anteriores había dos imágenes, creo que es visible, ¿cómo se llama? Es distinguible cada una de las patologías. Y no me parecía la otra, por ejemplo, estaba dudando con la de rayos de abdomen y veda. No sé, quizás para terminar de confirmar una biopsia no estaría mal, pero los rayos me sonaban medio raro, medio extraño por ahí, me parecía Perfecto. irradiarlo. Ahora les voy a contar por qué los rayos, en este caso, a la paciente esta no le serviría. Bueno, muy bien, como dijo él. ¿Cómo es tu nombre? Manuel. Manuel, perfecto, Manuel. Bueno, ¿alguien más que quiera o que tenga una opinión diferente y que quiera defender otra opción? ¿Por qué le pedirían una endoscopía alta con biopsias duodenales? ¿Para qué nos sirve? Porque si es Crohn, podría también tener afectación en otra parte del tubo digestivo. Y si solo le pedíamos videocolonoscopía, quizás no los pasamos por alto. Exacto, muy bien. Sí, perfecto. El caso clínico concreto nuestro parece un Crohn, o sea que podría ser.
Vas a ver un Pero con la patrón. presencia de sangre franca en las heces no te tendría sentido pedir una veda, ¿no sería mejor ir directo, sospechar directo una lesión en la última parte del tubo digestivo? Claro, o sea, uno puede sospechar que sí, que esa sangre venga del colon o del recto, pero bueno, como decía recién tu compañera, si uno piensa en Crohn, no está mal hacer una endoscopia para que aparte confirmar otra localización, digamos, por ese lado, pero si es, obviamente, si es sangre que viene del roja, es de colon y está bien una colonoscopía, pero en Claro. realidad la veda sería veda le digo a la endoscopia digestiva alta. Sí, sí, sí. Más que nada para que, bueno, que si es un Crohn, digamos, terminarlo de estudiar y buscar otras localizaciones. Perfecto. Discúlpame, y Sí. que yo sepa que tiene más de una localización, ¿me sirve de algo? Porque la terapéutica va a cambiar si sé que además de tener problemas en colon, tiene, por ejemplo, en intestino delgado. Porque la estoy exponiendo a una Sí. veda capaz sin sentido. En total ya encuentro Exacto. Crohn en colon. Sí, la localización va a determinar, o sea, nosotros si tenemos una enfermedad de Crohn, lo mismo que, bueno, la colitis ulcerosa, pero solo el colon, tenemos que ver, en la colitis ulcerosa ver la extensión, y en la enfermedad de Crohn ver la localización, porque de acuerdo a eso va a determinar el comportamiento, si es inflamatorio, esto es un poco más específico, pero en general, si es inflamatorio, estenosante, porque también va a cambiar la terapéutica, el abordaje, las complicaciones. Entonces no es lo mismo que sea una enfermedad de Crohn, de colon, que sea una parte tengo afectado el intestino delgado o el duodeno, o sea, el ilion o yeyuno o duodeno. Porque nosotros ahí la tenemos que saber porque va a tener otras complicaciones a las cuales tenemos que estar atentos. ¿Tá? Ok, buenísimo. Pero bueno, en este caso puede haber dos respuestas. En realidad, el laboratorio siempre empezar. ¿Qué nos importa del laboratorio? El laboratorio tenemos que ver bien, como dijeron, el hemograma para ver si hay anemia, la albúmina, porque después para medir la severidad es importante, también marca el nivel de nutrición, ionograma, los marcadores, los reactantes de fase aguda, eso es muy importante, porque también marcan después la severidad. ¿Qué reactantes de fase aguda conocen? Proteína La- C reactiva, la eritro. Sí, escuché proteína C reactiva, muy bien, ¿y qué otro más? BCG. Y la eritrosedimentación, BCG, perfecto, exactamente. Bueno, después sí, obviamente, ver el resto de la glucemia, los glóbulos blancos, etcétera. Pero sí, siempre empezar con un laboratorio. En este caso, como el cuadro es más sangre roja, como bien dijeron, bueno, empezamos con una colonoscopía. Si después queremos continuar estudiando y confirmamos que es un Crohn, podemos continuar avanzando y pedimos una endoscopía con biopsia para ver otra localización de la enfermedad de Crohn, en caso que se confirme. La radiografía de abdomen en la colitis ulcerosa o en la enfermedad de Crohn, en realidad es para ver complicaciones, cuando hay una actividad severa o sospecho una complicación como un megacolon tóxico. Para diagnóstico o una enfermedad que no es severa, no es necesario. ¿Está? Lo mismo que la tomografía de abdomen, tampoco sirve para el diagnóstico ni para el seguimiento. Sí, cuando sospecho una complicación. ¿Estamos? De Entonces, todas formas, sí. perdón, este paciente tiene complicaciones como las fístulas, ¿no? Con lo cual lo requeriría. En realidad, la fístula es, bien puede ser una complicación, a veces es una misma manifestación de la misma enfermedad. Yo me refiero a complicaciones que después las vamos a ver. Esperen que me está saliendo un cartel. Complicaciones como un megacolon tóxico, que haya una estenosis, que esté subocluido y demás. ¿Tá? Con la tomografía no vamos a ver, o en la radiografía no vamos a ver las fístulas. Ahora después les voy a mostrar cómo podemos hacer diagnóstico de las fístulas. ¿Estamos? Bueno, continuamos. Ahora vamos a la pregunta número 2.
No está compartiendo pantalla, profe, le aviso Sí, por las dudas. estoy ahí. Espero que me salió un cartel. Hicieron una pregunta por el chat. No sé si puedes ver Ahora, ahí el chat. y algo del tenismo. A ver esto. ¿Por el tenesmo a qué se refieren por el tenesmo? El tenesmo No, que... era la respuesta a una pregunta anterior. Ah, perdón. La PCR en realidad sirve para ambos, tanto para enfermedad de Crohn como para colitis ulcerosa. Es para los dos. Son reactantes de fase aguda que son inespecíficos, pero en este contexto clínico sí nos ayudan y hay criterios de severidad, tanto clínicos, endoscópicos, histológicos, y dentro de los clínicos, más allá del interrogatorio, estos parámetros de inflamación, cuanto más elevado, es más severo. Entonces, por eso, pero nosotros lo usamos indistintamente para las dos. ¿Ah? Bueno, ¿ahí están viendo el formulario? Sí. Bueno, vamos a la pregunta número 3. Le pedimos entonces, ya le hicimos al laboratorio, a la paciente, ahora pedimos una colonoscopía y encontramos esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué buscan o qué pretenden encontrar? La opción 1, la opción 2, 3 o 4. O la 5, perdón. Son 5 imágenes endoscópicas del colon. Nosotros, más o menos por el cuadro clínico, pensamos que puede ser una enfermedad de Crohn. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? ¿La opción 1, 2, 3, 4 o 5? A ver, respuesta 3. Bueno, la mayoría la opción 5, algunos la opción 1, 5, 1, algunos la 3, ¿qué más? Bueno, entonces, bueno, acá tenemos estas imágenes. ¿Alguien sospecha de qué se trata? Esto es un colon, obviamente. Estas son imágenes normales del colon. Acá se ven los pliegues, que son las austras. Estos son estos vasitos rojos del patrón vascular, que es el patrón vascular normal del colon, que es como toda una red vascular. Esto es lo normal. Después, estas son las imágenes que estaban en las preguntas. ¿Qué le parece? El 1, ¿qué sospecharían? Úlcera, pensaría. Exactamente. Eso blanco es fibrina. Quiere decir que hay úlceras. Acá no son tan marcadas, son más superficiales, pero hay fibrina. Y acá ven rojo, que no se ve esto, o sea que el patrón vascular está perdido, no hay patrón vascular normal. Estos vasitos así no se ven. Está todo rojo, eritematoso, congestivo. Imagen 3, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Alguien sospecha algo? No sé si ¿un cáncer de colon? Un cáncer de colon y el otro compañero que preguntó. Sí, pensaba también cáncer de colon. No sé si eran pólipos que estaban también por ahí ulcerados o ¿En la ulcerados 1? de alguna manera. Pero... ¿Cómo? ¿En cuál me decís? ¿Pólipos ulcerados? ¿En esta imagen 3? Sí, sí. Sí, porque parecían como prominencias y, no sé, pensé en un pólipo. Así como en la imagen 4, que también es Sí, un pólipo. en realidad es una lesión mamelonada que puede corresponder a un cáncer o un pólipo. Puede ser, lo más probable es que sea algo maligno, que sea cáncer de colon, pero bueno, también puede ser un pólipo grande, no está mal. El 4 es un pólipo típico, y la 5 es una mucosa que tampoco tiene el patrón vascular, no tiene esto de la fotito 2, sino que está edematizada, hay sangre y está edematosa. Y esto acá, estas pelotitas que se forman, es lo que se llama el signo del empedrado.
es como un adoquín, que en realidad es por el mismo edema de la mucosa que va generando surcos en la mucosa, entonces se forma esto. Esto es, uno sospecha que puede tratarse de una enfermedad de Crohn si ve esta imagen. Entonces nosotros si tenemos un cuadro clínico que sospechamos una enfermedad de Crohn, le hacemos la endoscopía y esperamos encontrar esta imagen, la 5, no esperamos encontrar ni un puede ser que lo tenga, pero lo más probable y lo que yo quiero para hacer el diagnóstico es esta imagen, ¿está? Si bien esto es lo muy típico de la enfermedad de Crohn, a veces puede ser que no encontramos esto y tenemos como la imagen 1, que hay solo pérdida del patrón y hay úlceras, ¿está? Pero le tenemos que tomar biopsias y el diagnóstico definitivo lo van a dar las biopsias. Es decir, el diagnóstico es la sospecha clínica con un cuadro típico o compatible, a veces no es tan típico, pero sí hay que sospecharlo. Después le hacemos los estudios endoscópicos, si es una enfermedad de Crohn del colon o una colitis ulcerosa, le hacemos una colonoscopía y vemos algo que característico que nos haga sospechar, lo biopsiamos y el diagnóstico definitivo con las biopsias, ¿está? Si nosotros sospechamos una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa y encontramos esta imagen número 2, que es lo normal en todo el colon, bueno, ya lo descarta, en algún sector tiene que estar comprometido la mucosa para empezar en una inflamatoria. ¿Estamos? Bueno, y después estas son imágenes un poco más típicas de la enfermedad de Crohn, que depende de la severidad. A veces se encuentra, por ejemplo, esta, que solo perdió acá el patrón vascular, esto es normal, y acá se ve esta mucosa eritematosa. O a veces encontramos algo más severo como estas imágenes. La colitis ulcerosa también no tiene el empedrado típico del Crohn, pero esta pérdida del patrón, erosiones, eritema, úlceras, fibrinas, etc. Y siempre se biopsia. Bueno, el cuadro clínico, la paciente tenía manifestaciones, o sea, enfermedad perianal. Las manifestaciones perianales, o la enfermedad perianal, es más frecuente en la enfermedad de Crohn, que puede ser desde fisuras, fístulas, que es cuando se comunican dos cavidades, ya sea anorrectales, rectovaginales, rectouretrales, vesicocolónicas, colocutáneas, y entonces hay un material purulento, como una secreción purulenta, como puede ser el caso de la paciente. Después, rectovaginal, como tiene la paciente, que cuando orina genera, o sea, sale materia fecal, fecaluria se llama. Y a veces la enfermedad perianal, esto es importante, puede manifestarse en el momento que hace el diagnóstico, cuando la enfermedad inflamatoria reagudiza, o a veces puede precederlo, o sea, diagnóstico años antes o años después. ¿Está? Esta paciente ya tiene todo, pero a veces pasa que se presenta la enfermedad perianal y 5 a 10 o 15 años después recién se hace diagnóstico de una enfermedad inflamatoria. Que eso es mucho más difícil hacer el diagnóstico ahí, cuando hay un cuadro compatible, como este caso de la paciente, con aumento de las deposiciones, con sangre y demás, y enfermedad perianal, es lo más probable y lo más fácil de que sea todo junto, de que sea todo, digamos, una misma manifestación de un mismo cuadro. Si ahora se corta, nos volvemos a conectar con el mismo ID. Pero a veces pasa que los pacientes se manifiestan o tienen síntoma o enfermedad perianal y no tienen el cuadro típico de aumento de las deposiciones, con sangrado y demás, y ahí es mucho más difícil llegar al diagnóstico de que se trata de una enfermedad de Crohn. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, perfecto. ¿Alguna pregunta me hicieron?